Acción. Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto, el honor de tener a Alberto Carrasquilla en una reunión en la que él nos va a hablar si el hecho o la meta de hacer de Colombia un país de ingresos altos es una misión imposible. Alberto, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. No, Armando, el agradecido soy yo. Estoy muy contento de estar acá y bueno, vamos al grano. El título, pues, buscaba ser provocativo, por lo menos, y creo que eso era lo central. Entonces, yo quiero empezar con unas cuestiones puramente aritméticas para luego entrar en sustancia, aritméticas para ubicarnos un poco en cuál es la dimensión cuantitativa de la pregunta, y entonces eso lo hago en la siguiente gráfica, si es que pasa. En el lado izquierdo, lo que hice fue tomar unos datos de PIB per cápita de una base de datos que tiene como 180 países y dividirlo por deciles. Y ahí está como ubicado el problema. Nosotros en esa base de datos aparecemos en la última observación, que es el año 2019, aparecemos en el decil 4. Y si llamamos ingresos altos, digamos, entrar en el decil 8 como mínimo, pues esa barrera de entrada vale $28,000. Esa es la boleta, 28,900. Eso querría decir que para llegar a esos 28,000 y suponiendo que esa gente se queda quieta, que no es así, pues si crecemos el PIB per cápita 1% al año, llegaremos en 74 años. Creo que ninguno de los presentes veremos cortaremos esa cinta. Si crecemos al 5, nos demoraríamos 15. Si crecemos al promedio que hemos crecido desde el comienzo de la muestra hasta el final de la muestra, nos demoraríamos 36. Y si crecemos más o menos desde como hemos crecido de finales del siglo pasado hasta el último dato de la muestra, serían 49. Entonces eso es como para ubicarnos numéricamente en cuál es la dimensión de la pregunta que estoy haciendo. No sé cómo se mueve hacia aquí está. Entonces yo quiero dividir la conversación en 4 partes. Una primera parte que es como una microfotografía de un problema que me parece que ilustra o que sirve de aperitivo para una pregunta mucho más grande. Segundo, quiero discutir algo que podríamos llamar el telón de fondo del debate sobre crecimiento en Colombia. En tercer lugar, mostrarles una manera de ver el problema a través de un modelo básico eh, que trata de dimensionar la relación entre los problemas de acción colectiva, por decirlo así, y los requisitos del crecimiento, para terminar con unas reflexiones alrededor del problema que he venido discutiendo. Entonces, el microdato que yo uso para organizar la discusión es el debate o el no debate que se dio alrededor de la propuesta que hizo el gobierno anterior llamada de equidad sostenible, una propuesta fiscal que ni siquiera se logró discutir. Y digo que es interesante por 2 razones. Primero, porque era una propuesta que técnicamente era sólida, en el sentido de que pues fue discutida ampliamente digamos, con los técnicos del país, tuvo, como es costumbre en Colombia, sumisión de expertos, la miraron los economistas de organizaciones multilaterales, de la OCDE, etcétera, del BID, fue discutida en ese terreno durante prácticamente un año. En segundo lugar, desde el punto de vista del debate, pues duramos más o menos un año preparando y discutiendo, y la propuesta misma pues tenía ya un componente de negociaciones, de conversaciones de naturaleza política previas, y había cosas ahí adentro que yo creo que a mucha gente de los que la presentamos no nos gustaba, pero sin embargo veíamos como necesario para que se pudiera lograr ese debate. Yo creo que en términos de las comisiones económicas, que eran la primera instancia, esa propuesta hubiera pasado, esos eran los cálculos. Claro, en la segunda seguramente hubiera habido un desmadre. El presidente tomó la decisión de retirarla, eso empezaba el debate un martes, ya estaban más o menos los caballos en el partidor,
y el domingo anterior a ese martes se decidió retirar y no se discutió y se llevó otra cosa totalmente distinta que finalmente sí se aprobó. Y el punto número 2 es, desde luego, que hay unos elementos coyunturales a esa discusión específica. Me refiero a todo el tema del estallido social, etcétera, la gran oposición al gobierno, su bajo respaldo, cosas coyunturales que se olvidan, digamos, muy rápidamente, pero lo interesante es que hay también temas más estructurales, que es el objeto de mi charla de hoy. La idea central que quiero usar para organizar mi presentación es que una cosa es el debate público y otra cosa es el debate. La política pública se define desde luego en el contexto del debate público, pero los determinantes del éxito del debate no necesariamente determinan un éxito en el debate público. Y en el debate público importa mucho, y este es el punto de fondo con el que quiero empezar, lo que yo llamaría el telón de fondo. En alemán le dicen el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos, una cosa así. Y el telón de fondo, a mi juicio, tiene dos componentes importantes. Fueron importantes en esa microfoto con la que empiezo mi presentación, pero tienen importancia en el debate más amplio sobre el crecimiento económico en el país. Dios. Aquí tengo los resultados de un ejercicio muy interesante. Yo lo traté de hacer, obviamente no fui exitoso, entonces busqué maneras de gente que lo hubiera logrado hacer, y es lo siguiente. El primer componente del telón de fondo yo lo llamaría el pesimismo, y lo quiero documentar de la siguiente manera. Estos gráficos que ustedes ven ahí tienen dos partes. La primera parte son frases de hasta 5 palabras que han sido evaluadas empíricamente como marcadores de distorsiones cognitivas. Distorsiones cognitivas tales como, por ejemplo, la descalificación de lo positivo, el razonamiento emotivo, el catastrofizar los hechos, pensamiento dicotómico, magnificación y minimización, y algunas otras distorsiones cognitivas que han sido analizadas, que han sido sujetas de estudios, digamos, con grupos de control, grupos de intervención, cosas bastante bien, sólidamente respaldadas, y esas frases de hasta 5 palabras, que son marcadores de estas distorsiones cognitivas, se corren a lo largo de toda la base de datos de libros publicados y que han sido digitalizados por Google. Allá abajo les pongo el link por si alguien sufre como yo de insomnio y se quiere poner a cacharrear con eso. Ahí está el distractor. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el primer gráfico azul, son todos los libros publicados entre comienzos del siglo pasado y el año 2020, que son 9 millones de libros y 241 secuencias de hasta 5 palabras, que son marcadores documentados empíricamente como marcadores, repito, de esas tipo de distorsiones cognitivas. La gráfica muestra en el eje horizontal el año y en el eje vertical el C-score, o sea, grosso modo, las desviaciones estándar por encima o por debajo de la media. Año a año se hace una lectura de todos los libros y se dice cuántas veces aparecen esas 241 secuencias en el libro. Luego se hace el siguiente año y así sucesivamente. Entonces ahí lo que ven ustedes es que las secuencias de hasta 5 palabras, que son marcadores de esas distorsiones cognitivas, tienen un salto impresionante más o menos comenzando este siglo. Eso es anterior al Internet y al Twitter, a todas estas cosas. Hay un gran cambio. La gráfica anaranjada son los libros en español. Ahí leyeron 1.6 millones de libros, 241 secuencias, se corrieron a lo largo de toda esa bibliografía. Y en el caso verde son los alemanes. Se leyeron 1.7 millones de libros y se examinaron 296 secuencias de hasta 5 palabras que son marcadores de esas distorsiones. Para ponerlo en términos sencillos, hoy en día en Alemania están más deprimidos de lo que estaban a finalizar la Segunda Guerra Mundial, para ponerlo en términos concretos. Entonces, el primer componente del telón de fondo es un pesimismo reflejado en estas tendencias, y estas tendencias vienen de tiempo atrás. Si los libros reflejan en algo el zeitgeist, el telón de fondo, pues esto es lo que están reflejando de una manera muy clara.
segundo componente del telón de fondo es algo que podríamos llamar la irracionalidad. Este ejercicio es más sencillo y es un poco más comprensivo. El ejercicio simplemente identifica en un número A el número de palabras con contenido racional sobre el número de palabras con contenido intuitivo. Marcadores de racionalidad serían palabras como ciencia, método, datos, resultado, determinar, transmisión, etcétera, y palabras que reflejan el concepto de intuitivo ahí es duda, caliente, gusto, miedo, vida, alma, cielo, etc. La relación A sobre B es un indicador que se grafica en el lado derecho y en el eje vertical está la razón entre el uno y el otro. Entonces ustedes también ven ahí algo que es muy claro, y es que más o menos en la misma época en que empieza a saltar el indicador de distorsiones cognitivas en el ámbito de lo que se publica, también aparece como un incremento de la incidencia de lo intuitivo sobre lo racional en lo que se publica. Y ahí un dato interesante es que en este paper no solamente se hace una lectura de los libros publicados, sino que también se incluye una lectura de toda la base de datos del New York Times, que tiene como más el espíritu del pulso. Los datos son absolutamente consistentes con lo que está pasando en la literatura, tanto de ficción como de no ficción, y en español tanto como en inglés. Entonces, ese es un segundo componente del telón de fondo en el cual ocurre el debate público. Y el debate público, a diferencia del debate, tiene un fuerte, en el debate público tiene una fuerte incidencia el telón de fondo. Y eso es un poco el punto que quiero hacer acá. Síntesis de esto, hay dos componentes de ese telón de fondo que me parece que están claramente documentados, que tienen una reversión importante, sobre todo en la última generación. Entonces, para empezar a la discusión central, yo lo que hice fue hacer lo siguiente. Puse en el eje vertical, o pongo en el eje vertical, todos los hogares del país, rankeados por su relación con el Estado. Hay unos hogares, un número de hogares que es la altura que tiene ese edificio, por decirlo así, en 0. Este es un hogar que digamos que recibe del Estado en valor presente neto exactamente lo que le aporta el Estado. A la derecha, hasta llegar al hogar RM mayúscula, son hogares que reciben del Estado un valor económico en valor presente neto mayor a lo que aportan, y del lado izquierdo hasta RM minúscula están los hogares que aportan más al Estado en valor económico de lo que reciben del Estado en valor económico y en valor presente neto. El concepto de valor presente neto es para poder hacer ejercicios donde haya crecimiento económico, por ejemplo. Entonces, el estado inicial, y digamos que ese es un primer equilibrio. Una cosa importante es que todo lo que está al lado izquierdo tiene que ser igual a lo que está al lado derecho. Eso son sumas de plata. En el eje vertical en el eje horizontal hay número de personas y en el eje vertical hay platas. Entonces, las áreas son, digamos, aportes totales de todas las personas, y por restricción presupuestal, digámoslo así, por contabilidad básica, el lado izquierdo tiene que ser igual a lo que está al lado derecho. Este es un ejercicio muy sencillo en el cual simplemente hay crecimiento económico. Aquí se sube un poco el tamaño de lo que aportan quienes aportan y sube lo que reciben quienes reciben, y en valor presente neto tienen que ser iguales. Esto es una propuesta. Si alguien hace esta propuesta y no hubiera incertidumbre, no habría ningún lío político, por la sencilla razón de que la tasa de tributación, siempre y cuando sea menor al 100%, permite que los hogares que aportan o quienes aportan eleven su ingreso respecto a la situación inicial, así aporten un poco más, y quienes reciben del Estado reciben un poco más. Aquí no debería haber absolutamente ningún lío político. En este ejercicio sí hay lío político. En este ejercicio lo que se hace es tratar de expandir el número de personas que reciben y expandir al mismo tiempo y en valor presente por montos idénticos el número de personas que aportan. Y aquí sí hay un lío,
porque aquí hay ganadores y hay perdedores. Entonces, aquí surge la pregunta interesante y es cómo se resuelve si la sociedad acepta o no acepta la propuesta roja. En valor presente neto es igual, es decir, es una propuesta racional. Y la pregunta es, ¿cuál es el esquema político que va a permitir a esta sociedad tomar la decisión de si sí o si no? Y si decide que sí, ¿por qué decide que sí? Si decide que no, ¿por qué? Uno podría tratar de argumentar que la simple relación con el Estado no define la totalidad de la identidad de estos hogares y que por lo tanto el votante mediano, por decirlo de alguna manera, no necesariamente está en cero, sino que podría estar a un lado o podría estar al otro, en cuyo caso se define si se acepta o no se acepta la propuesta roja. Pero el caso interesante es este, que es lo que yo llamaría la propuesta verde. En esta propuesta verde, lo que se hace es mover hacia la izquierda el cero, el hogar cero, es decir, gente que antes estaba aportando, pasa a un estado en que ya no está aportando, gente que estaba aportando va a aportar más de lo que estaba aportando en el equilibrio inicial, y gente que estaba recibiendo va a recibir menos de lo que recibía en el estado inicial. Y digo que este es el importante por 3 razones. Primero, porque es una propuesta completamente irracional. El área, digamos, que está esta área de acá es inferior en valor al área que está al lado derecho. Esta propuesta, si alguien lanza esta propuesta y lo discute en un seminario de economía en cualquier universidad del mundo, la discusión dura 5 minutos. Pero el hecho es que uno puede leer, por ejemplo, la Constitución colombiana o muchas otras constituciones como una propuesta de este estilo. Si la Constitución colombiana le hubieran hecho, ¿de dónde están las fuentes constitucionales de recursos y cuánto valen los usos constitucionales de recursos? Esa propuesta probablemente hubiera sido seriamente cuestionada sobre la base de lo que está ilustrando este gráfico. Pero lo segundo es lo más interesante, me parece a mí. Entonces es irracional, pero tiene probabilidad de entrar al debate público. Estamos en un contexto con un telón de fondo que nos permite ese tipo de discusiones, de debates públicos. Y lo interesante es que hay coaliciones que se pueden formar de un lado y de otro. Me explico. Este grupo de acá, 0', A, B, C, AB0, toda esta área, son gente que le gusta la propuesta. La gente está en el eje vertical, pero los recursos son el área. Entonces, estos recursos que están atados a un número de personas, o sea, un número de votos, tienen que fundamentarse en una coalición de todas esas personas. Los otros, la otra coalición es esta, la que de aquellos que estaban aportando inicialmente, pero que ahora van a aportar más, unido a este triángulo de acá, este triángulo B hasta acá, este triángulo, y ese triángulo lo que mide son personas que antes estaban recibiendo del Estado unas transferencias netas mayores a lo que le aportan al Estado y que ahora van a recibir menos, que si la propuesta se acepta, van a recibir menos. Entonces, hay una gran diferencia entre una y otra coalición, y esa diferencia yo la denomino de cercanía, es decir, la hipótesis que yo tengo es que las coaliciones se pueden formar más fácilmente si los potenciales miembros de la coalición están cerca en la distribución del ingreso que si están lejos en la distribución del ingreso. Esta coalición de acá, que une a quienes estaban aportando y ahora van a aportar más, con los que antes estaban recibiendo y van a recibir menos, esa coalición se puede armar. Pero mi hipótesis es que es una coalición más difícil de armar. Se han visto en la historia casos en los cuales eso sucede. Fíjense, por ejemplo, cuando la discusión sobre la prohibición del alcohol en Estados Unidos, se formó una coalición entre los puritanos, digamos, las damas por la decencia nacional, con los contrabandistas de alcohol. Las damas por la decencia nacional les encantaba la idea de prohibir el alcohol porque los hombres iban a dejar de exagerar su consumo de alcohol y portarse mejor, y los contrabandistas les gustaba la propuesta
porque les iba a aumentar la renta, el markup, digamos, como en efecto sucedió. Entonces, un poco la idea aquí es, primero, es irracional, segundo, genera incentivos, no obstante ser irracional, se puede discutir en el debate público y genera dos tipos de coaliciones que no necesariamente tienen por qué ser desiguales ex ante, pero que implican unas dificultades políticas más grandes para la coalición dispersa que para la coalición cercana. Y eso me lleva a mí a plantear que esas coaliciones cercanas son una característica de muchos actos democratizantes como nuestra Constitución del 91. Esto no es nuevo, digamos, en la literatura para nada. Existe un trabajo de George Stigler de 1970 en el cual introduce un concepto que se llama la ley de Director. Director, el ex rector, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, supuestamente, según Stiglitz, se inventó ese concepto que dice que cuando alguien propone una ley de gasto público en una democracia, lo que se hace es en beneficio de la clase media y se financia con impuestos o quitas de transferencias que van de los ricos de un lado y de los pobres del otro. Más o menos exactamente lo que queda capturado en esa propuesta verde, con la diferencia de que no necesariamente en el caso de la ley de Director constituye una irracionalidad en el sentido de que fuentes no son iguales a usos. En mi modelo sí pueden ser. Más recientemente hay muchos trabajos, a mí el que más me gusta, que también tiene la misma idea, es uno que ya es viejito, se publicó en el Handbook of Income Distribution, pero lo que yo saqué fue de una versión anterior a lo que salió publicado y se publicó en los NBR Working Papers en el 2013, que es un trabajo de Acemoglu y coautores. Y Acemoglu y coautores lo que dicen, lo tengo aquí, ¿no? Uy, se me fue. Lo que dicen lo tienen aquí. Ellos empiezan con un modelo general donde hay clase media, élites y pobres, y hay un shock democratizante. La sociedad vive un shock democratizante, más gente entra a participar políticamente, hay más gente votando, y la pregunta que hace es, bueno, ¿y qué pasa con la distribución del ingreso? Teóricamente dice, bueno, si más gente vota, van a votar a favor de incrementar el tamaño del Estado, incrementar el total de la tributación y aumentar el tamaño o las redes de redistribución, de tal manera que un escenario posible es que se disminuya la desigualdad. Ellos plantean, basándose, digamos, en esa idea de que puede haber casos en los cuales la clase media forma coaliciones de una manera menos costosa que las coaliciones que podrían armar otros componentes de la distribución del ingreso, más dispersas, y que a través de esa apropiación de las rentas podrían generar o bien sea más inequidad o bien sea menos inequidad. En nuestro caso, pues los cambios en equidad desde la Constitución han sido pues muy pequeños respecto a lo que uno hubiera esperado ex ante. Muchísima más participación política, más participación directa, descentralización, toda la filosofía de la Constitución nos dice, bueno, esto va a bajar fuertemente la desigualdad. No es así, y ellos en ese trabajo no es que acepten la hipótesis ni que tengan un estimativo que la acepta, pero ni de lejos la logran rechazar. En otras palabras, actos democratizantes, choques democratizantes pueden generar incluso más desigualdad, y uno de los mecanismos es a través de la captura de rentas por parte de la clase media. Los resultados de ellos en términos de incremento en el tamaño del Estado, incremento en el tamaño de la tributación, son a mi juicio absolutamente contundentes. No así en el caso de que la democracia tenga o no tenga efectos sobre la desigualdad. Entonces, un poco la idea es, yo sí creo que hay un fuerte caso a favor de que la Constitución generó unas coaliciones que no se esperaban ex ante, que se han capturado unas rentas. Podemos entrar en todos los ejemplos que ustedes quieran, no lo voy a hacer acá, salvo al final un par de cosas, pero sí quiero documentar nuestra entrada, digamos, las implicaciones de esa entrada nuestra, de ese acto democratizante nuestro, para luego empezar a hablar ya de temas de crecimiento. Aquí es lo que decía,
aquí tengo unos datos sobre relación entre gasto público y PIB. Tomo el promedio simple de 10 economías avanzadas. Tengo Alemania, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, etc. Tomo el promedio simple, eso puede estar mal, pero ahí se ve, digamos, nuestros últimos 120 y pico de años de una manera bastante clara. Primer periodo de 25 años de mucha estabilidad, el Estado vale más o menos 10 puntos del PIB, un incremento seguramente hay un componente que habría que limpiar asociado a la Primera Guerra y luego a la Segunda Guerra Mundial, incremento sostenido durante la siguiente generación de 25 años y un disparo a partir de los años 60 hasta finales de los años 70 y una relativa estabilidad desde entonces a unos niveles de 45% del PIB, es decir, 4 veces y media más grande el Estado de lo que era 125 pues al comienzo de la muestra. Pues primero, los sucesivos procesos de democratización, se transforma estructuralmente el país, se urbaniza, se educa, se exige más democracia, la democracia implica incrementar el tamaño del Estado y este es un poco la dinámica. Lo interesante para mí es el caso colombiano. Aquí tengo dos series de gráficas, unas azules, que es Colombia, y unas verdes, que es Estados Unidos. La pregunta que yo hago ahí es, nuestro acto democratizante se ve muy claramente, está aquí, el gasto público son las líneas punteadas y el PIB per cápita es las líneas continuas. Aquí viene nuestro acto democratizante. Nosotros teníamos un Estado entre comienzos del siglo pasado hasta más o menos los años 80 de nuestro siglo, un Estado más o menos que valía 10 puntos del PIB, o incluso menos. Y saltamos a tener un Estado que vale 30 puntos del PIB de una manera relativamente rápida. Pero esa decisión que tomamos la tomamos a un nivel de ingreso per cápita, fíjense ustedes, que está por acá. Estados Unidos toma esa decisión después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que acá, con un PIB per cápita que está acá. Nosotros estamos muy lejos del PIB per cápita que tenía Estados Unidos cuando a su vez tomó su decisión de expansión democrática del tamaño del Estado. Eso es una constante en el siguiente sentido. Yo hice un ejercicio diciendo lo siguiente, muéstreme los datos en los cuales un país incrementa en 10 puntos del PIB el gasto público, primera cosa, y segundo lo hace en 10 años o menos, segundo criterio, y tercer criterio lo mantiene, es decir, no es que suba por una guerra, por una crisis de salud, alguna cosa, y luego lo baja, sino que lo mantiene. Es decir, sube 10 puntos del PIB en 10 años y se mantiene por lo menos durante 3 años subsiguientes. Dígame en qué año pasa eso. Entonces puse a Colombia, obviamente, y luego lo comparé con Dinamarca, Finlandia, Francia, etc. Punto de fondo. Nosotros coronamos esa condición de 10 puntos del PIB en 10 años y sostenerlo durante 3 años siguientes en el año 2000. Nuestro PIB per cápita, y esto lo estoy sacando del Madison Project, es 8.496. Esos son dólares constantes de paridad, si mal no recuerdo, del año 2011. Comparo con exactamente las mismas métricas de los otros países y concluyo que los otros países en promedio coronan su decisión democratizante con un PIB per cápita de $18.300. Es decir, con una desviación estándar de 2.900. En otras palabras, nosotros respecto de esta muestra estamos alejados en casi 3 desviaciones estándar respecto del promedio. Implicaciones. Capital humano, una implicación elemental. Capital humano. Está preparado un país con 3 desviaciones estándar por debajo de los demás en términos del capital humano necesario para manejar las dimensiones de un Estado de 30 puntos del PIB. Otras implicaciones. Si usted no tiene ex ante los recursos, va a generar una incertidumbre respecto. Cada año le va a tocar ir a pedir. Pues ya en Colombia se volvió numerario. Dice, ¿cuánto vale el metro de Bogotá? No, 3 reformas tributarias. ¿Cuánto vale, no sé, no, reforma y media? ¿Cuánto? Es decir, es un numerario. No se discute digamos, la composición de la tributación, la estructura tributaria, sino que se habla en términos de cantidades. ¿Por qué? Porque hay que conseguir los recursos y esa es una segunda dimensión. Eso genera una gran incertidumbre. Yo no sé
cuántas reformas tributarias hemos hecho en Colombia después versus cuántas hicimos antes de nuestro acto democratizante. Y muchas otras implicaciones. Una de las cuales se ve en este gráfico, la composición de nuestra estructura tributaria. Aquí lo que se grafica es muy sencillo. ¿Cuánto del impuesto de renta es impuesto de renta a las personas y cuánto del impuesto de renta es impuesto de renta a las empresas? Colombia es un outlier, digamos, bastante claro, no solamente con respecto a América Latina, donde más o menos el doble como proporción del total lo aportan las personas, sino con respecto a los países avanzados, que ya en el momento en que tomaron su decisión democratizante se parecían a este tipo de estructura. El énfasis en la tributación empresarial, yo creo que es una característica muy colombiana, como lo muestra este gráfico, y me parece a mí que sirve mucho en el debate público contra esos telones de fondo, porque la renta empresarial, al final del día, nadie sabe quién la paga. Entonces, en el debate público dicen, no, eso la pagan los accionistas de las empresas. Y entonces, por ejemplo, dicen, no, pero los accionistas de las empresas por definición son ricos, entonces esto es progresista. Grabar a las empresas lo convierten en ese tipo de cosas. Entonces, desde el punto de vista del debate público y desde el punto de vista de la captura que yo he argumentado existe en nuestro país, pues el impuesto de renta empresarial se vuelve uno de los resultados, esta composición se vuelve uno de los resultados esperados. También en materia tributaria, otro resultado esperado es que las exenciones más importantes que tiene nuestro país, que es el IVA, pues básicamente son exenciones que benefician a quienes capturaron la renta. Es decir, aquí en el debate público no se puede tocar el tema del IVA, pero de todas maneras, la propuesta de tener un IVA como el que tenemos nosotros, pues si uno se pone a pensar quién es el beneficiario, pues en la parte de abajo se muestra decil por decil quién captura esos 4 o 5 puntos del PIB que están ahí representados. Pues un poco para ir concluyendo, lo que yo he tratado de argumentar es que la inmensa mayoría de los trabajos sobre crecimiento en Colombia y los desafíos pues se vieron en esa primera diapositiva. El tamaño de los desafíos se ven en esa primera diapositiva para ser país de ingreso alto. Requiere una reforma. Quizá la más importante, lo más fundamental es el poco avance en productividad, a su vez fruto de la alta tasa de informalidad. Y entonces por reformas consistentes con el crecimiento, yo me refiero a medidas que eliminen barreras existentes a la formalidad, como los costos laborales, la tributación empresarial, todo el tema de la educación que hemos discutido en este foro muchísimas veces, y que todo ha sido estudiado, en todo hay conclusiones, todo ha sido debatido, todo está claro qué es lo que hay que hacer. Pero eso ha sido misión imposible y seguramente lo seguirá siendo. Lo que yo propongo, lo que yo pienso, es que es necesario plantear la reforma laboral, para ponerlo así, como una especie de reforma pensional, donde en una reforma pensional, si uno quiere pasar de un régimen de prima media, un régimen de contribución definida, de un régimen de prima media a un régimen de capitalización, para ponerlo en esos términos, pues tiene que reconocer que hay una cantidad de personas que están amparadas por esas reglas del juego de la prima media, y siempre que se han tratado de hacer reformas de ese estilo se definen unos periodos de transición y se dice hay unas personas que no se les pueden quitar eso porque se consideran derechos adquiridos, etcétera. Y me parece a mí que esa es la manera de abordar el debate en materia, por ejemplo, de la discusión del salario mínimo, de la discusión de las parafiscalidades, etcétera. Es decir, lo primero, a mí me gustaría mucho ver es economistas jóvenes estimando cuánto valen esos derechos adquiridos. Si los concebimos como derechos adquiridos, ¿cuánto valen? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es costo eficiente comprarlos? Eso se ha hecho en términos de reformas pensionales. Se hizo en Colombia haciendo algo que se basó exactamente desde el principio, cuando el tema de la eliminación de la retroactividad de la cesantía, lo que se hizo fue cuantificar cuánto eso se concibió como un derecho adquirido y se procedió a estimar cuánto es el derecho adquirido y se compró y fue posible que esa era quizás la distorsión más importante,
que tenía el mercado laboral se eliminara. Entonces a mí me parece que como en una reforma pensional hay que definir el concepto de cuánto valen esos derechos adquiridos, cómo sería el periodo de transición y cómo sería el aterrizaje, digamos, en el nuevo equilibrio. De resto, yo me temo que la coalición, estamos en un país donde predomina lo que yo llamaría esa propuesta verde, donde las rentas están capturadas, donde es imposible en el debate, en el escenario del debate público avanzar. Me parece a mí que hay que ser un poco más, digamos, un poquito más novedoso las propuestas que pongamos sobre una mesa de discusión nacional. Bueno, eso era lo que yo tenía. Alberto, mil gracias. Pues muy interesante, muy interesante, con una cantidad de temas para pensar eh, que surgen de su presentación. Yo quisiera invitar a la audiencia a que levanten la mano para manifestar su interés de hacer preguntas o comentar. Veo la mano de Astrid. Astrid, adelante. Perdón, Astrid, si Alberto puede quitar la presentación o dejar de compartir para verle la cara. Un segundito un segundito. No. Pues Marta. ¿No? Ok. No. Espérame un segundito. Ah, ya. Ya. Ahora sí, ya nos vemos. A ver, Astrid, adelante. Buenísima, buenísima la presentación, la metodología, la aproximación. Creo que nos pone como otros referentes para dar estas discusiones de política pública. Muy interesante. Yo veo un poco las reflexiones finales más orientadas al tema eh, del gasto, de cómo cambiar algunos componentes del gasto, pero estaba pensando en términos de ese gasto, ese crecimiento del gasto público. eh, ¿Tienes alguna reflexión sobre la composición de ese crecimiento del gasto público? Digamos, en Colombia también hay como unas cosas sui generis relacionadas con el crecimiento del gasto en defensa en vista del conflicto que tuvimos y el peso del narcotráfico y todo eso. Ese componente creció más rápidamente. Si se ha analizado un poco los componentes del gasto y en qué medida ese gasto es pertinente para conseguir objetivos de bienes públicos o de gasto público que apoye el crecimiento de la productividad y de la competitividad de la economía. O sea, no todo crecimiento del gasto conduce al mismo resultado en ese camino a ser un país de ingresos altos. No, muchas gracias. No, Astrid, no lo he pensado, me parece muy interesante. Yo lo pensé en el agregado. En el caso, digamos, de los países avanzados, más o menos las 2/3 partes son gasto social. Es decir, si uno mira la página de la OCDE, está discriminado todo tipo de gasto social y lo demás es una parte de más o menos 1/3. En nuestro caso, la defensa, pues tenemos más enredadas las cosas, porque en el caso de defensa nacional, por ejemplo, tiene un componente pensional relativamente importante. Y el gasto de defensa, pues, digamos que sea extremadamente elevado vis a vis el tamaño de los problemas de seguridad, tampoco lo veo tan claro, lo cual te da la razón en el sentido de que no todo el gasto público pues es desperdicio, ni muchísimo menos lo quise poner así. Simplemente dije, tomamos la decisión democrática de elevar el gasto, eh, no tomamos la decisión democrática de cómo financiarlo y estamos en un problema porque se nos armó una coalición que no esperábamos y esa coalición eh, seguramente no está tan de acuerdo con medidas favorables al crecimiento como lo estaríamos sin esa coalición. Quizás esa coalición se armó porque, digamos, nuestro acto democrático fue prematuro vis a vis la capacidad de compra del país. Muy bien, gracias Alberto. Rodrigo Galarza, adelante. Alberto, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muy interesante como siempre. Una pregunta, hay quienes sostienen que la Constitución del 91, y me llama por eso poderosamente la atención la afirmación que hizo en la presentación, puede leerse de dos maneras. Hay quienes sostienen que no,
que la única manera de leerla es que hay que cumplirla y que lo que hemos hecho a lo largo de más de 30 años es cumplirla muy parcialmente, un poco, digamos, como en la misma línea de lo que dijo el presidente en Venezuela, que es una constitución de papel en la medida en que no se cumple y que para cumplirla pues tendríamos que casi que duplicar el tamaño del Estado. ¿Cómo siente usted esa afirmación y esa reflexión? Sí, yo creo que es correcta. Absolutamente. Si fuéramos a cumplirla, tocaría duplicar el tamaño del Estado. Nuevamente, el problema es un problema de origen. Como nunca se discutió las fuentes, sino que solo se discutieron los usos, pues el lenguaje, digamos, constitucional es un lenguaje, digámoslo así, de reivindicación de lo que está escrito, pero no de, digamos, de búsqueda de las fuentes, porque las fuentes no están constitucionalizadas. Nosotros, digamos, fíjese, cuente el número de artículos de la Constitución que dice será obligación del ciudadano tal cosa, versus será derecho del ciudadano tal cosa. Entonces hay una asimetría de nacimiento que fuera de ser asimétrica en contenido es prematura en términos de recursos. Fíjese ahorita, Rodrigo, en el caso tan interesante de la Corte Constitucional en Alemania. El gobierno de Alemania, ahorita todos están diciendo que fue un gran error, no solamente tiene una regla fiscal como la nuestra, sino que tiene una regla fiscal constitucional. Entonces la Corte Constitucional le acaba de tumbar al gobierno unas apropiaciones que incluían, por ejemplo, la ayuda a Ucrania, que incluían cosas que mucha gente le gustan o que está dispuesta a votar a favor, pero como es la Constitución, se los echó para atrás. 500.000 millones de euros creo que fue lo que costó. O sea, mi punto es una Constitución asimétrica en términos de fuentes y usos, y es una Constitución que, siendo asimétrica en fuentes y usos, es una Constitución que yo considero que hace parte de ese equilibrio verde que yo traté de ilustrar. Y de hecho, es alemán. si me permites una interrupción allí, de hecho es procíclica en los usos, porque en la medida que el gasto social no se puede reducir y se consideran ciertos usos como gasto social obligatorio, digamos, ¿sí? Pues hace que inercialmente tenga que crecer independientemente de que uno tome la decisión de parar el gasto en otros componentes. Sí, yo no estoy en desacuerdo con que sea constante el gasto público ni que crezca. No estoy alegando, digamos, diciendo echemos para atrás eso. Yo lo que estoy diciendo es, tenemos que tener un debate serio sobre cómo hacer. La única manera que vamos a poder financiar la Constitución y que no haya ese descontento con que se está cumpliendo media, que es un descontento justificado, es si crecemos. Alberto, no hay otras manos. Voy a aprovechar para hacer una pregunta. Me pareció muy interesante la propuesta, la reflexión final de cómo hacer las reformas, es decir, como comprando los derechos adquiridos. Y yo creo que hay, usted dio un ejemplo que es el de las reformas pensionales, que básicamente se le respetan los derechos adquiridos, entre comillas, al grupo de los mayores, y los nuevos, los jóvenes, ya entran con unas condiciones pues, menos generosas. Algo parecido hizo Kiko Lloreda, que no sé si está Kiko en la audiencia, cuando era ministro de Educación. Él hizo una reforma al estatuto docente, que es el régimen laboral de los maestros para los nuevos, que es mucho más sensato, más razonable, con posibilidades de hacer evaluación, en fin, y en la idea de que a medida que pasara el tiempo, pues los señores del primer estatuto, los mayores se iban y ya quedaba un régimen mejor para los más jóvenes. Eso no ha sucedido así porque gran parte de las peleas de los jóvenes ha sido tratar de extender el régimen viejo a todos los que entran, pero esa es la pelea que lleva el país 15 años. Pero quería preguntarle si usted tiene otros ejemplos prácticos de cómo podríamos pensar reformas, no sé, tributarias o en otros temas, en la línea de lo que usted sugiere, que me parece muy interesante como para pensar en esos temas. Yo he pensado más que todo en el problema que a mí me parece primordial, y es tratar de tumbar esa barrera impresionante que hay entre el sector formal laboral y el sector informal. Aquí todavía hablamos de salario mínimo, no hablamos de salario mínimo legal. Si uno mira la verdadera distribución del ingreso, mira la encuesta de hogares, la última vez que yo la vi, 22 millones de ocupados
de los cuales 200.000 declaran tener remuneración cero. Es decir, el salario mínimo es cero. No, el salario mínimo legal es 1.000.000 y tanto. El salario, es decir, esa concepción hasta idiomáticamente me parece a mí es una barrera muy grande. Para mí ese es el principal problema y yo sí diría que uno debería tratar de hacer un esfuerzo por cuantificar, por entender que hay una coalición que políticamente no es fácilmente derrotable. Yo creo que es inderrotable en el status quo. Y siendo inderrotable, entonces tenemos que pasar el canal y decir, entonces negociemos. No vamos a, si nos vamos a los votos, vamos a tener una imposibilidad de hacer reformas de fondo en el sector laboral, que es el más importante. Entonces, entremos a una mesa, pero para llegar a una mesa uno tiene que hacer cuentas. ¿Cuánto vale eso? ¿Y cómo sería implementable? ¿Es costo eficiente? Yo me imagino que sí. Y partir de esa base, es decir, cambiar un poco los chips de la mesa, porque en esa mesa no creo que haya absolutamente ninguna posibilidad de avanzar de manera importante. Bien, Eso es gracias. en el caso laboral que me parece. No he pensado, digamos, en temas, en otro tipo de temas, pero es eso de las comunidades, por ejemplo, que paran proyectos de infraestructura. También son uno los tiene que entender como propietarios de un derecho a parar una obra y eso tiene un valor económico. Y ese valor económico, pues cuantifiquémoslo, porque por las vías que hemos venido utilizando no hemos tenido muchos avances y no hay razón para pensar que si hacemos lo mismo otra vez, no vayamos a tener éxito. Gracias, Alberto. Ahora sí, Fernando Montes, adelante. Gracias, Armando, y gracias, Alberto, por la interesante presentación. Quería hacerle una pregunta y una precisión. En estas fuentes y usos no aparece explícitamente el endeudamiento, que es una fuente, digamos, y yo pienso en el caso colombiano, parte del disparo en la posibilidad de aumentar el gasto público fue porque subió en forma importante el endeudamiento del gobierno. Pero me parece que en el modelo sería útil explícitamente mirar las fuentes, digamos, tributarias de las fuentes de endeudamiento, porque habría unos cambios importantes en los tiempos, en las opciones, en que permite diferir o aumentar los usos sin que aumenten los recursos fiscales, porque hay más endeudamiento, ¿no? Uno piensa casos extremos, Argentina, ¿no? Donde el endeudamiento ha sido brutal y es porque están financiando derechos sin tener los recursos, ¿no? Pero entonces no sé qué piensas, si es muy complicado o cómo ves entrar explícitamente el tema de la deuda. Gracias. No, muchísimas gracias, Fernando, y un placer verlo de nuevo, así sea por Igualmente, igualmente. Fernando, yo casi que a propósito saqué el tema porque yo lo que hice fue trabajar en valor presente neto, es decir, en ese esquema, sí, la deuda en T es una fuente, pero en T más uno es un uso. Entonces yo casi que a propósito eliminé el problema porque dije, esto es a menos que haya un esquema de Ponzi de algún estilo, pues la cosa se tiene que pagar, entonces no es fuente, digamos, en un sentido de valor presente neto. Entonces yo me saqué el problema, aunque estoy de acuerdo en que es muy importante cuando uno haga simulaciones del año a año de las cosas y cuando ya empiece a aterrizar, pues tiene que pensar, bueno, si yo llego a un acuerdo en una mesa de trabajo nacional sobre cómo hacer para manejar el tema de los derechos adquiridos en el sector de salud o en el sector de educación o en el sector laboral, pues tengo que tener la deuda como una fuente de financiamiento porque estoy seguro que va a haber crecimiento, que si yo hago esa reforma va a haber crecimiento y con ese crecimiento la pago. Repagar. Sí. Exacto. Sí, no, yo pensaba en casos extremos, ¿no? De que Argentina, ¿no? Es el que uno piensa en estos momentos de que está bien, yo sé que si se pasa a valor presente, pues hay un componente de deuda en fuentes y también en usos, pero la verdad es que me parece que para efectos de política sí es importante explicitarlo, ¿no? Pero entiendo las complejidades. Muy bien. Gracias, Pedronel, adelante.
Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos ejercicios y como siempre, tus preguntas del otro lado. Chéverísimo como mirándolo por el otro lado de las cosas. Tenía una inquietud. Como la encuesta de la literatura en términos de uso de palabras, de que hayamos pasado del mundo racional a un irracional, o lógico a ilógico, eso lo estás poniendo como condición básica porque no lo veo como utilizarse en tu modelo propuesto, pero o juego. ¿Cómo está jugando eso en lo que estás planteando? Perdón, Pedro, no, se me fue un poquito la señal al principio y No, no está hilé bien. la pregunta. Sí, no, que tener el ejercicio de palabras históricas, en términos de que pasamos de un mundo donde pues, se pensaba racional y ahora es irracional, por decirlo, pues, o optimista o uno muy pesimista. ¿Eso cómo lo estás usando en el ejercicio que propones en términos de distribución y todas las cosas? Es simplemente como un, un hecho a resaltar, pero ¿cómo funciona en el otro lado? No, yo lo tomo totalmente exógeno. Yo digo, digamos, mi idea, la política pública se resuelve en el debate público y el debate público es muy permeado por el telón de fondo, por el zeitgeist, digamos. Entonces, en un escenario A, con unas, digamos, con un telón de fondo determinado, el debate público puede tener un curso. Es decir, yo tomo el telón de fondo es exógeno, lo que es endógeno es el resultado del debate público. Es decir, la política pública sí es endógena, pero yo tomo todo lo que es optimismo, pero todas esas, podría hacerlo con miles de otras categorías que son muy importantes dentro del debate público como exógenas. Pero dado esa exogenidad, un choque exógeno puede cambiar el curso del debate público y por lo tanto la composición de las políticas. En un determinado, o sea, en otras palabras, con un determinado telón de fondo, la propuesta verde que yo ilustré ahí es imposible. Es decir, esa propuesta no dura 5 minutos en un departamento de economía en ninguna universidad del mundo. Es decir, en 5 minutos no, chao, siguiente. Pero en el debate público sí prospera. Y prospera, creo yo, endógenamente a unos factores exógenos que la hacen viable. Y volviendo a otra inquietud que tenía es, si hicimos la reforma constitucional muy temprano, pues clarísimamente según las estadísticas tuyas estamos 25 años más temprano de lo que lo habríamos hecho, pero en el mundo real, pues es pues se ve bien, pero el punto es cómo avanzan sociedades sin empujar. ¿Cómo en tu visión esa reforma constitucional, fuera que hubiera tenido más balance entre responsabilidades de los ciudadanos y obligaciones del Estado, pues, ¿qué se podría hacer? Dado el Estado, pensando en Colombia como teníamos en esos días, con toda la parte de guerrillas y toda la parte, ¿qué hubiera sido como el- las reformas adecuadas? No, yo creo que esa no es una pregunta que yo me hago ni que trato de responder ni absolutamente nada. Yo No, lo sé que, que no, pero poniéndolo, diciendo, bueno, pues, con lo que no, salimos fue una cosa de más obligaciones y menos responsabilidades. correcto. Y Pero, eso nos llevó a que se formaran una coalición. Esa coalición se forma de manera relativamente fácil. La otra coalición que se podría armar para contrarrestar es extremadamente difícil de hacer. O sea, por esa vía no le veo futuro. El equilibrio político no lo veo diferente al que tenemos. Y la única manera que yo creo que eso se puede solucionar es aceptando que existen unos derechos adquiridos porque hay unas rentas que se han apoderado en valor presente neto. ¿Cuántas son esas rentas y cómo se puede negociar una salida alternativa que nos permita avanzar en temas, aunque absolutamente todas las misiones de expertos han dicho que absolutamente todos los temas están pero, claros. Hay que, ujú, pero fijándonos como en una cosa, la propuesta tuya de la evolución del IVA. Todo el mundo cogió la parte de la evolución. Nadie escogió la parte de poder aumentar el impuesto. Entonces, ¿cómo hace uno para que efectivamente, porque así es una cosa, listo, hagamos una cosa, para poder generalizar el impuesto del IVA a todo el mundo, démosle el subsidio a los que toca.
bueno, nos quedamos con la parte del subsidio y también nos quedamos con el impuesto sin poder generalizar el IVA. Entonces, en esas propuestas donde supuestamente uno balancea y coge un ganador y pues, al perdedor le da lo que corresponde, los indiferentes o los perdedores no se lo aguantan. Entonces, no es muy naif la visión de que somos capaces de solamente pagarle a aquel y que los nuevos no van a reclamarle, como lo que está diciendo Armando en la parte de los maestros. Si uno supone que la gente es racional, no tiene ningún tipo de naivete. Pero dado tu historia de que estamos en el mundo irracional, pues ya se está con Digamos, el juego de palabras. tomamos una decisión irracional y se formó una coalición racional. Dada, digamos, yo creo que hay una insostenibilidad básica entre fuentes y usos en valor presente en Colombia hoy. Buena parte de eso se hizo en el 91, en la Constitución del 91, segundo punto. Tercero, una vez se aceptó ese debate y se aceptó esa realidad, se formaron una coalición absolutamente racional. No son contradictorios. Muy bien, Alberto, gracias. Daniel Castellanos. Daniel, adelante. Muchas gracias, Armando. Alberto, como siempre, muy interesante oír su creatividad mental, pero yo tengo varias preguntas, oí como varias cosas que no he entendido, cosas que quisiera aclarar, digamos. La primera es el modelo en sí mismo, no me quedó clara ese como modelo de la casita, no me quedó claro el ordenamiento de los hogares en el eje horizontal y no me quedó claro exactamente qué es lo que está midiendo en el eje vertical, porque lo que entendí en un principio es que en el eje horizontal usted está mirando, tiene el número total de hogares y está tratando de medir cuántos hogares están haciendo transferencias positivas al Estado y cuántos están haciendo transferencias negativas al Estado, es decir, se están beneficiando del Estado. Entonces, parecería ser que el modelo de la casita lo que está diciendo es que los que no reciben ni hacen transferencias, que son cero, son muchos hogares y que los que hacen muy grandes transferencias o reciben muy grandes transferencias son poquitos. Si eso lo entiendo así, no entiendo cómo está, digamos, pintando ahí los valores presentes. En particular, me parece también raro que el número de hogares se desplace a la izquierda o a la derecha cuando uno entendería que por lo menos en el corto plazo deben ser constantes. Entonces, yo simplemente para decir que esa parte del modelamiento no la entendí muy bien, puede ser pues obviamente mis limitaciones mentales. Pero los otros dos puntos son que sí son, bueno, hay una insinuación de que a Colombia se le creció el Estado antes de tiempo porque lo creció cuando no tenía el PIB per cápita que tuvieron otros estados, ¿cierto? Pero hay ahí como dos comentarios que uno pudiera hacer. El primero es que de pronto la discusión no tenía que ver, no es que el Estado le crezca a uno cuando uno alcanza un determinado PIB per cápita, sino que, digamos, uno pudiera decir que hay como una sincronía temporal, es decir, por decir algo, la Segunda Guerra Mundial fue un periodo en el que el Estado creció en todas partes del mundo, independientemente del PIB per cápita que los países pudieran tener. Y lo segundo pues eso da como la sensación de que entonces de que Colombia tiene un Estado muy grande para su nivel de desarrollo, y pues yo creo que si uno simplemente coge el tamaño del Estado de todos los países de la OECD, Colombia va a salir en los últimos lugares. Y el tercer comentario es un poquito que, pues no es un comentario, sino que es como una aseveración que me gustaría que me validara, es que entonces da la impresión de que su modelo de desarrollo esencialmente lo que dice es, el país no crece si hay un Estado grande que permite mucho actividades rentísticas. Entonces no queda claro si el problema es el tamaño del Estado o si es la actividad rentística. De pronto uno pudiera decir, necesitaríamos tal vez un Estado más grande,
pero pues que haga, por ejemplo, la infraestructura, que haga ese tipo de cosas que no necesariamente son redistributivas y que las cosas redistributivas las haga de manera mucho más focalizada a la gente que está peor. ¿Por qué? Porque pues en realidad la discusión del tamaño del Estado también va a depender un poquito del nivel de desigualdad que hay en la sociedad y es claro que en eso nosotros somos campeones. Entonces, yo estaría dispuesto como a aceptar la idea de que un Estado excesivamente rentístico no produce crecimiento, pero la cura de ese Estado rentístico eh, puede venir por diversas vías. En particular, no tiene que ser un ataque a la noción del Estado grande. Pararía ahí mis comentarios, mis preguntas, mis inquietudes. A ver, Alberto. Bueno, fueron 3 puntos. El primero es muy sencillo. Lo que mide el eje horizontal es un ordenamiento. Eso haga de cuenta una función, una distribución de probabilidad. El hecho de que sean poquitos en una cola y poquitos en la otra cola no quiere decir nada no es ningún juicio de valor, sino una descripción estadística. Y el hecho de que en el cero haya muchos, pues es parte digamos, de la manera como yo entiendo que debo modelar una distribución probabilística en cualquier escenario. En términos de los ejes que se puedan correr, eso es una escala que mide el relacionamiento de cada hogar con el Estado. Por lo tanto, el Estado puede decir, ahora quiero que me aporte más. Por lo tanto, el primer hogar que aporta se puede mover a la izquierda y el primer hogar que se beneficia, pues se puede mover también. Es decir, si alguien paga 30 pesos, puede pasar a pagar 40. Es decir, ese desplazamiento no tiene nada que ver con el tamaño de la población, sino con la relación entre los hogares y el Estado. En lo segundo, no es correcta su afirmación de que los estados crecieron, de que generalmente crecieron en la Segunda Guerra todos los estados. Yo ahí tengo una gráfica donde le muestro, digamos, que hubo un crecimiento sostenido y en muy poquitos países hubo ese disparo y ese retorno. En los países que participaron en la guerra, obviamente, pero en los demás fue una cosa mucho más estructural, de tal manera que el promedio simple que yo grafiqué ahí muestra un crecimiento absolutamente suave, no obstante el hecho de que muchos de los países de mi muestra, que son 10, participaron en la guerra. Entonces, digamos que el incremento del tamaño del Estado es un resultado de decisiones que son consistentes con el incremento, con la transformación estructural que va sucediendo a lo largo del siglo, más urbano, más educado, con más edad, etcétera, más participación democrática, más exigencia de Estado y incremento del tamaño del Estado. Eso es lo que está ahí. Es un crecimiento sostenido y eso está muy claro en los datos. La dicotomía de Estado rentístico versus tamaño del Estado. Mire, yo lo que estoy planteando es que un Estado pequeño puede ser rentístico si lo capturan rentistas. Generalmente esa es la manera en que describen estados muy primitivos, muy agrícolas. Son estados capturados por élites terratenientes, por ejemplo, y pueden ser estados muy pequeños, totalmente capturados por esas élites. Hay mucha literatura sobre eso. Y un estado grande puede ser un estado no capturado. En el trabajo que les referencié de Acemoglu y coautores, ellos tienen un escenario de esos, en los cuales se amplía la democracia, aumenta el tamaño del Estado y disminuye dramáticamente la inequidad, porque digamos, el Estado no lo captura las clases medias que sí capturaron al Estado, por ejemplo, en la post-Unión Soviética. El Estado fue totalmente capturado por las exburocracias soviéticas y son estados que hoy en día tienen exactamente las mismas dificultades, creo yo, que tenemos nosotros. El tamaño y el grado de renticidad o digamos, de dependencia en las rentas no es una dicotomía. Pueden suceder las dos o las tres cosas. Y de hecho, digamos, hay evidencia empírica de que decir, un acto democratizante puede generar mucha menos inequidad o puede generar mucha más inequidad o puede mantener la inequidad igual, dependiendo de quién captura las rentas nuevas. Perfecto, Alberto. Carlos Medina, adelante.
Hola Alberto, Carlos. muy interesante la presentación, sobre todo te felicito porque me pareció muy original, hombre, uno cansado de oír los lugares comunes en toda parte. Yo traigo desafortunadamente algunas cosas que no son tan originales, pero son consultas que me gustaría mucho pues como oír tus impresiones. Bueno, tú mencionaste dos temas que tienen que ver como con la economía política uno y otro como con opciones para mejorar la formalidad. De la economía política, una cosa muy intuitiva de que, pues, si uno organiza a las personas en la distribución del ingreso, los que están con ingresos más similares, más probablemente forman coaliciones que el extremadamente rico con el extremadamente pobre. Y el otro es que hay una forma de mejorar la formalidad que ya ha estado probada y muy estudiada y es reduciendo rigideces. Y sobre el primer punto hay un tema, digamos, adicional que me ha venido pues como que creo que es preocupante, no sé si de pronto lo estaría sobredimensionando, que es el tema regional. Digamos, hace unos 70 años el votante mediano estaba en las montañas de Colombia, digamos, y si Antioquia, Eje Cafetero y Cundinamarca y Bogotá votaban por el mismo, elegían presidente. Y eso ha venido cambiando mucho. La población de las costas se ha aumentado mucho y eso le está dando un peso específico que antes no había. Y ya estamos viendo que se forman coaliciones nuevas, algunas no pensadas. Por ejemplo, las encuestas muestran muy claro que hay unos apoyos muy distintos en el suroccidente colombiano de los que hay en el centro del país y de los que hay en otras partes. Y eso yo creo que le va a introducir pues como volatilidad política al país y va a hacer que el péndulo, probablemente el próximo presidente de izquierda ya no va a ser dentro de un siglo, sino dentro de, no sé, uno o dos gobiernos, no sé. Y eso se relaciona con el otro tema porque en el tema de la formalidad, yo estoy pues totalmente de acuerdo con esto de reducir las rigideces y eso mejora, pero cuando uno mira qué tan lejos se puede llegar por ahí, pues sí, Cárdenas redujo 13,5 puntos de nómina en el 2012 y los cálculos son más o menos 500.000 empleos que se generaron formales. Y el país tiene de los 22 millones, pues la mitad informal, 11 millones, o sea que todavía es un aporte pues importante, no hay que subestimarlo, pero digamos que probablemente por ese lado no vamos a llegar a la solución. Yo he pensado que el país necesita promover la inversión extranjera agresivamente, o sea, si no llega gente que invierta acá y genere empleo, a punta de reducir restricciones no lo vamos a lograr. Esa microeconomía de los economistas que llevamos décadas acá, no creo que nos vaya a llevar a una formalidad importante de más de 70-80%. Pero para promover la inversión, pues se necesita una estabilidad política y eso que es lo que ahorita uno no sabría, pues que ya lo ve uno como menos claro con este mapa, pues como demográfico y esas tendencias demográficas y políticas que se ven actualmente. ¿Tú cómo ves el tema, cómo pudiera el país atraer más inversión y cómo, qué tanta amenaza ves en este tema de la demografía y la economía política? Oh, muchas gracias, muy interesante, Carlos. Yo de la parte regional y de la parte de digamos, de las coaliciones que posiblemente mi punto es esas discrepancias regionales, esa dinámica de la manera en que participan el votante regional y su peso específico dentro de las decisiones. Yo no lo conozco lo suficiente como para poder entrar en un detalle. Yo lo que planteo es que por lo que uno ve en el Congreso, y en el Congreso es como la forma reducida de esas grandes diferencias. Y en el Congreso uno ve que puede haber coaliciones importantes entre las diferentes regiones a favor de el ámbito más general de la coalición que te estoy hablando. Es decir, la gente del Valle y la gente de La Guajira y la gente de todas partes del país va a defender la coalición y va a impedir, digamos, medidas legales que vayan en contravía de esa coalición que yo he descrito. Y eso tiene un gran componente unánime, digamos, sin diferencia. No hay una región que diga, yo estoy dispuesto a ir en contra de estos principios básicos de la coalición. Este decálogo, uno puede escribir los 10 puntos que amarran esa coalición. Entonces, mi respuesta sería, desde el punto de vista de las cosas que yo he estado pensando, no es una arista que yo haya pensado demasiado y que solamente vi su forma reducida en el Congreso de la República con diferentes bancadas de diferentes regiones. Sobre la parte de los arreglos, estoy 100% de acuerdo. Esto no es con cosas de agua tibia que vamos a resolver un problema de bajar
de 50, 60% de informalidad a 20% de informalidad o cosas así, poniendo el futuro, digamos, en una carretera muy diferente a la trocha en la que estamos en este momento. Ese sería como el punto de fondo. No lo veo por el lado de medidas de esas graduales, yo lo veo por la vía de sentémonos y tratemos esta reforma laboral como una reforma pensional. Definamos derechos adquiridos y empecemos a negociarlos. ¿Cómo los podemos pagar? ¿Cómo los podemos mejorar? ¿Y bajo qué condiciones entraría la nueva cohorte de trabajadores entrar a un país con 80% de formalidad? ¿Cuánto nos cuesta? Dado que hay una coalición con unos derechos imposibles de manejar por la vía democrática. Yo estoy de acuerdo. De la inversión extranjera, yo creo que es endógena, es decir, yo creo que en un país con crecimiento potencial de 3%, cierta inestabilidad política, etcétera, etcétera, pues yo veo una cosa muy distinta a un país que tuviera formalizado, tuviera unos acuerdos básicos nacionales, digamos, sobre todo el mundo se pudiera sentir tranquilo, y eso para mí pasa por una negociación de eso que yo llamo esos derechos adquiridos genéricos. Si eso no está en la negociación, vamos a terminar que si bajamos del 13,5 al 13,4, no al 13,3, no al 13,7, y esas discusiones pues son interesantes, pero para cuando lleguemos a ser país de ingresos altos, todos los aquí presentes estaremos gozando el sueño eterno. Muy bien, Alberto. Fabián Giraldo, adelante. Gracias, Armando, y gracias, Alberto, por la presentación. Yo quería preguntarle sus reflexiones sobre dos temas puntuales. El primero tiene que ver con, yo estoy de acuerdo con que la reducción del Estado quizás no sea la solución, pero sí cómo aumentar la productividad del Estado. Y lo digo en estos días, y quizás Daniel Gómez, que por ahí debe estar, me pueda corregir. La productividad del trabajador colombiano está como en un cuarto más o menos del promedio de un trabajador de la OCDE. Y por ende, pues de nada sirve que tengamos un Estado más grande o más pequeño si esa productividad no aumenta. Esto hablando solamente del Estado, sin contar, pues, por supuesto, la empresa privada. La tendencia quizás es a pensar que es cultural, seguramente eso es un causal, pero también hay muchas cosas que se pueden hacer en materia de innovación y de tecnología, etcétera, etcétera, buscando que hayan procesos pues más rápidos, más efectivos, y esto pues en búsqueda del aumento de la productividad. Y la segunda parte es ¿cuáles serían tus reflexiones frente a la ejecución? Y más que la ejecución, como al procurement, como a cómo Colombia hace para realmente generar todas sus necesidades, invertir mejor la inversión, si se quiere, y lograr que, porque al final del día, pues uno a veces escucha anuncios donde dice, este es el gobierno, cualquiera, no vamos a decir cuál, es el gobierno que históricamente más ha colocado recursos en esta cartera, pero eso no se ve sino hasta que el bien no está, y el bien o el servicio está funcionando y está generando pues el cambio o está aumentando la productividad, no solamente en materia de empleo, sino lo que significa después de eso. Casos específicos suceden con vías, por ejemplo, donde se consiguen recursos para hacer tramos de vías, pero no necesariamente la vía completa. Entonces el proyecto queda incompleto y no se logra pues el efecto que se está buscando. Muchas gracias, Fabián, muy interesante. Los dos temas, tanto el de productividad como el de eficiencia o calidad del gasto y de la ejecución. Sobre el tema productividad, estamos de acuerdo, yo creo que ese es el tema central. Lo que uno deduce de la literatura básicamente es, si una muchacha de 22 años entra a la fuerza laboral en Noruega, y una muchacha de 22 años entra a la fuerza laboral en Colombia, están en dos carreteras distintas. En la colombiana, con un 50% de probabilidad, entra a un trabajo donde no va a tener ningún avance significativo. La empresa en la que empieza a trabajar o el negocio que pone o las cosas que hace, con un 50, 60 o 70% de probabilidad, ese es el tamaño de la informalidad, va a estar, digamos, completamente estancado. Esa persona a los 32 años va a estar más o menos en las mismas. Y esa es la productividad, puesto en términos en blanco y negro. Eso, la productividad, la falta de productividad en Colombia se llama personas que están entrando al mercado laboral con unas reglas del juego que no les van a permitir, que están diseñadas prácticamente para que nunca
progresen. Y porque si progresaran, entrarían a competirle a los incumbentes del mercado. Y en Noruega probablemente la probabilidad de que eso le pase es del 10% o del 20%. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, 10 años después sacan la escala de productividad y somos la cuarta parte, porque la mitad, ese es para mí el problema. El problema es un problema de entrada, un problema que a los 22 años, cuando la corte nueva de trabajadores entra al mercado laboral, cada año lo hacen en unas condiciones que desde el día cero ya está condenado a que en valor presente neto va a producir la cuarta parte, la quinta parte de lo que va a producir una persona con exactamente el mismo ADN, exactamente el mismo IQ, exactamente la misma capacidad, el mismo talento, la misma forma, todo igual. Lo único es la institucionalidad que está diseñada para que no produzca. Ese es el problema de productividad y por eso yo le doy tanta importancia a el concepto de que esa institucionalidad no es exógena, es endógena, es creada por una coalición que se formó para capturar rentas. Punto. En términos de la eficiencia yo nunca lo he pensado muy a fondo, no me atrevería, Fabiana, a dar una respuesta, pero lo que uno sí observa es que el gran problema del presupuesto en Colombia es la enorme rigidez, es decir, cuando un ministro de Hacienda llega con el presupuesto general, llega con un 90%, 80% para arriba ya pregastado, es decir, ya digamos que entre las pensiones a cargo del presupuesto nacional, las transferencias mandadas por la Constitución para las regiones, para unos gastos que a su vez, alguien lo decía el otro día, pues están en un 99% también amarrados porque son pagos de salarios de maestros que tienen unos contratos sindicales de muchos años y con unas condiciones absolutamente inviolables. Entonces, todo su presupuesto está gastado a nivel nacional y a nivel territorial. Eso para mí es la principal tragedia y quizás lo que usted está diciendo, Fabián, es complementario, o digamos, lo mío es complementario a lo que es parte del mismo problema que no me atrevo pues a analizar porque no lo he estudiado lo suficiente. Gracias, Alberto. Andrés Velasco, adelante. Gracias, Armando. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la presentación. Una pregunta. Yo no sé si usted ha pensado en los incentivos, digamos, perversos que pudiera suscitar la estrategia que propone de usar la lógica pensional, por ejemplo, con el mercado laboral, o incluso extendiéndolo, por ejemplo, al tema de la justicia. Tal vez, digamos, aquí en Colombia se ha intentado ese esquema con el tema de la justicia y ofrecer cosas, digamos, para esta generación y el resto, pues que ya, digamos, se adapte a una justicia mucho más normal. Pero se generan incentivos perversos que son difíciles de controlar en el tiempo. No sé si lo ha pensado. Sí, lo he pensado, Andrés, y muchas gracias por la pregunta. Lo he pensado porque soy consciente de que la siguiente generación puede volver a armar la coalición. Entonces, parte del acuerdo tiene que ser, digamos, crear los mecanismos institucionales para que esa coalición no se pueda volver a formar. Es decir, que cueste armarla. Las coaliciones que se armaron después de la Constitución se armaron casi que gratis, automáticamente, prácticamente. La manera en que eso se pudiera impedir es hacerlo más costoso, hacer más costoso las coaliciones. Es decir, bueno, si usted hace tal cosa, estas son las consecuencias. Podemos hablarlo en detalle, pero claro que lo he pensado y tengo ideas sobre cada uno de los problemas, cómo se puede redactar, digamos, el texto para evitar en lo que usted dice que es correcto, que si usted no le mete ningún correctivo, a los 5 años ya tiene otra vez armada la coalición. Gracias. Gracias, Alberto. No hay más manos levantadas, señores. Aprovechen que tenemos a Alberto y esta discusión tan interesante. Entonces, si no hay más comentarios o preguntas, Alberto, vamos a clausurar la sesión. Muy bien. Gracias, Alberto. Muchas gracias a mí y a todos. Un segundo, ¿está Carlos Medina otra vez? Carlos. ¿Levantó la mano, Carlos? Carlos, no. El que había preguntado pues Jairo Núñez, no. El símbolo de... Ah, sí, levantó la mano. Aló, Carlos, ¿va a hablar otra vez? Carlos está con el micrófono. Sí. No,
que en realidad iba a aplaudir, pero ya que me dan el papayazo, vuelvo y le insisto con el tema de la inversión. Hombre, pero entonces, ¿por qué? O sea, sí, no se ve pues como que esté el marco institucional fácil para traer inversión, pero es que creo que esa es una fórmula que tiene que insistir el país, porque es que yo no veo por otro camino y es clave y de pronto no sé si en tu paso por el gobierno o algo se llegó a plantear, a poner sobre la mesa, por ejemplo, iniciativas que si bien no fueran a nivel nacional, de pronto en algunas partes del país. O sea, bueno, pues obviamente están las zonas francas, pero eso es como muy pequeño, pero de pronto una zona grande en la costa, una zona grande en Bogotá o algo, no, ¿qué ves de posibilidades de eso? Obviamente eso es endógeno y todo, pero si no se le hace la fuerza nunca va a arrancar, ¿no? No, Carlos, no tengo buena respuesta para eso. De lo que yo vi en el gobierno, pues se hablaba mucho de las zonas francas, pero ya cosas como las que hicieron en Honduras, creo que fue, que hicieron una, ¿cómo se llama? Una zona, digamos, que tiene una legislación diferente al país y cosas de ese estilo. Jamás en Colombia se ha discutido hasta donde yo soy consciente. Cosas de regímenes especiales, todo eso, al contrario, creo que los consensos nuestros son para el otro lado de que no, que eso no conviene. Es decir, creo que la discusión se tiene que dar, estoy de acuerdo, de zonas especiales, cosas de ese estilo, es una discusión interesante. No tengo posiciones como muy fuertes sobre eso, pero sí me parece que debería ser una parte del debate. Pero no, yo no vi nada de eso en el gobierno. Vi lo de las zonas francas, una cosa muy álgida, con mucha gente a favor, mucha gente en contra. Es un tema más que todo arancelario, ¿no? Bueno, ahora sí llegó la hora. Carlos, ahora sí aplaudamos a Alberto. Alberto, muchas gracias y lo vamos a despedir con un abrazo. Muchas gracias a Armando y muchas gracias Marta y todos. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos. Adiós.